Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ondategui, soy óptico optometrista, soy profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde doy clases sobre optometría clínica, todo aquello relacionado con visión, y mis líneas de desarrollo están en ciencias de la visión y en desarrollo de equipos. Entre ellos, pues soy co-founder de WeBivision, en el cual hemos desarrollado un equipo que evalúa todas las habilidades de eficiencia visual, agudeza visual, binocularidad, acomodación, y planifica la terapia visual para estos problemas de eficiencia visual. Esta ponencia está centrada en qué ha pasado después de COVID, durante COVID y después de COVID a nivel visual, de cara a los nuevos cambios visuales que han aparecido justo detrás de esas nuevas demandas de tantas horas delante de terminales, televisión, pantallas de ordenador, tablets, teléfonos, en los cuales no solo hemos dedicado nuestra carga a nivel visual laboral, sino que hemos dedicado mucho tiempo a redes sociales. ¿Cómo la afrontamos hoy en día? Seguimos teniendo secuelas y ver cómo podemos mejorar esas limitaciones para ser más eficientes visualmente delante de la lectura con nuestros niños. Esta ponencia la he dividido en tres apartados. La primera es reflejar cómo han cambiado las demandas visuales durante este confinamiento y después del confinamiento, porque hay secuelas de ese confinamiento. La segunda parte es ver qué implicaciones tiene el uso de la mascarilla en nuestros niños en el colegio, en las tareas visuales delante del colegio. Y por último, ¿cómo podemos solucionar todos estos tipos de problemas? Algunos los vamos a poder solucionar de una forma eficiente y otros vamos a tener que estar a la expectativa de nuevas mejoras. ¿Qué es lo que cambió en nuestra demanda visual durante el confinamiento del COVID? ¿Vale? Hay diversos estudios, uno de la Universidad de Navarra, otros por la Organización de Salud y Vida, en los cuales se ha visto que nuestra actividad visual pasó de ser de 4 o 5 horas delante del ordenador a un total de unas 9,15 9,15 horas por día. ¿Qué significa? Que más o menos se mantenía esas 5 horas de trabajo, estudio, ¿vale? Y a partir de aquí empezaron otras nuevas demandas visuales. ¿Como cuáles? Pues las redes sociales, la comunicación con amigos y familiares y un tiempo de mayor número de horas a el uso de videojuegos. Estos videojuegos realmente representaron un 2,11 horas a lo largo del uso diario. Si lo miramos desde el punto de vista académico, pues con otras actividades extraescolares, pues no es importante, pero 2,11 horas diarias después de estar delante de la pantalla de ordenador o del tablet son significativas. Desde el punto de vista de salud y vida, ¿qué es lo que encontraron? Pues que justamente encontraron que se estaban realizando, tanto en Cataluña como en Andalucía principalmente, se estaban utilizando el 77% de los jóvenes estudiantes, estaban utilizando más del doble de número de horas de ordenador y de tablets durante el COVID que después del COVID. Y luego Salud y Vida hizo este mismo estudio, en lugar de hacerlo en julio, lo volvió a repetir en octubre. Y el problema es que ya lo que esperábamos es que hubiese una reducción significativa, pero no ha sido así, ¿vale? Estamos en valores de ese 77% ha bajado a un 60%. ¿Esto qué implica? Pues implica la aparición de un montón de síntomas diferentes a nivel visual, ¿vale? Dices, síntomas que van desde esa sequedad ocular. ¿Y a qué es debida? Pues como muy bien sabéis, cuando nosotros estamos delante de una pantalla de ordenador, delante de una actividad de lectura, cuando estamos mirando atentamente no queremos perder detalle y dejamos de parpadear, nos quedamos con los ojos abiertos. Esto va a dar lugar a un tema de sequedad ocular. Estos síntomas va asociado también a enrojecimiento, picor, y es un síntoma muy ocular, ¿vale? Que podría estar muy relacionado con oftalmología o con el uso de lágrima artificial. Pero a nivel visual aparecen otros problemas, ¿vale? Dices el dolor de cabeza, ¿vale? Como parte de la fatiga visual. ¿Y eso a qué es debido a esta fatiga visual? Pues que nosotros estamos mirando todo el rato a una pantalla en visión próxima.
¿Qué significa? Que nuestro sistema visual, ¿vale?, aunque intenta adaptarse, está preparado para mirar en visión lejana y de tanto en tanto en visión próxima. Y ahora lo estamos haciendo al revés. Estamos dedicando la inmensa mayoría de tiempo, ¿vale?, para estar trabajando en visión próxima, con lo cual hay una mayor demanda sobre las habilidades visuales. Me explico. En visión lejana, nuestra acomodación está relajada, nuestros ejes visuales están en paralelo, no hacen apenas ningún tipo de esfuerzo. Pero cuando miramos a una pantalla que está en visión próxima, ¿qué hace? Tenemos que converger los ojos, tenemos que enfocar a una distancia próxima. ¿Qué es lo que pasa? Que si el niño, el individuo, se acerca muchísimo más, esto está haciendo de forma exponencial la demanda sobre el sistema visual, con lo cual la sintomatología empieza a agravarse. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer síntomas de visión borrosa, síntomas de visión doble ocasional, y esto es significativo de que estamos teniendo nuestra capacidad visual no es suficiente para cubrir esa demanda visual. Es verdad que hay un tanto por ciento de esta población que no necesita o no tiene síntomas, ¿vale? Y esto es independiente de que estemos utilizando gafas o no. ¿Qué significa eficiencia visual cuando estamos delante de una pantalla? ¿Vale? Como muy bien sabéis, en el sistema visual, ¿vale?, esa eficiencia se basa básicamente en 5 áreas. Una, la graduación, que tengamos la graduación compensada con gafas o lentes de contacto que nos permita ver lo suficientemente bien tanto de lejos como de cerca, sobre todo los niños. Pero hay 4 áreas más que son críticas. Una, la visión binocular, es decir, que nuestros ojos son capaces de estar mirando al mismo objeto de interés al mismo tiempo. Otra área es la de acomodación, la de un enfoque más preciso, la que nos permite enfocar tanto a visión próxima como a visión lejana. Y estos cambios tienen que ser automáticos y sin ningún tipo de borrosidad intermedia o intermitente entre medias. Tenemos el de motilidad ocular, en el que incluimos todos los movimientos sacádicos y de seguimiento que hacemos justamente los sacádicos de pequeña amplitud que están implicados en la lectura. Y por último, la parte de visopercepción. Es decir, que de todas esas 5 áreas, básicamente nos solemos preocupar de que haya un buen enfoque, ¿vale? Si miramos los síntomas por los cuales se ha quejado la población, en el informe de Salud y Vida nos dice que el 80% de los niños han tenido problemas visuales. Y sí que es verdad que ese problema visual, ¿vale?, corresponde muchas veces a un cambio en la graduación. ¿Qué es lo que nos ha pasado? La gran epidemia de la miopía. Todo el mundo está asustado con la miopía. Y es verdad, es un gran problema. Pero dices, ¿qué ha pasado con estos niños? Que algunos niños sí que es verdad que han incrementado la miopía más que en otros periodos cuando no ha habido confinamiento. Bueno, lo podemos compensar con unas gafas, ¿vale? Pero a nivel de graduación, ¿vale?, los pacientes o los niños que tenían pequeñas hipermetropías o tenían astigmatismos, estos han sido también consecuencia de sintomatología en los cuales les ha dificultado la visión. Es verdad que ha puesto de manifiesto, ¿vale?, que el 80% de los niños a estas edades, ¿vale?, hasta los 5 o 6 años, muchas veces no se han hecho una revisión específica de toda la eficiencia visual, es decir, solo se han evaluado de la graduación. ¿Qué es lo que se ha puesto de manifiesto? Y aquí no tenemos números aún suficientes, en los cuales pequeñas disfunciones binoculares, ¿vale?, esa capacidad de lo que sabemos llamar nosotros la insuficiencia de convergencia, esa dificultad en converger los ojos cuando estamos trabajando en visión próxima, que en los niños es muy prevalente, se ha puesto de manifiesto delante de una gran demanda en visión próxima, ¿vale? Entonces, estos problemas ahora con el COVID se han puesto de manifiesto. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño es inteligente y delante de que su cerebro le esté indicando que está viendo doble o borroso, va a crear mecanismos para minimizar esa situación. ¿Cómo? Pues tapándose un ojo, acercándose mucho más, con lo cual dice, si ya era un problema acercarse, ahora acercarse más, para él es su solución. Pero lo único que estamos haciendo es cambios en el problema. Estamos dando lugar a una dificultad, ¿vale?, en encontrar el origen de ese problema. En los niños, ¿vale?, dices que su sistema visual es el que tiene mayor capacidad, tanto acomodativa como en convergencia y divergencia, sobre todo en convergencia y acomodación, son los que nos permiten el grado de libertad para la adaptación en diferentes momentos visuales.
El COVID lo que ha puesto de manifiesto es que esta alta demanda en visión próxima mantenida, nuestro sistema visual no se mantiene lo suficientemente bien. Uno de los aspectos más importantes que a mí me ha sorprendido del informe de Salud y Vida es que en octubre de 2020, tanto los problemas de lectura, ¿vale?, se siguen manteniendo. Es decir, que en julio el 22,2% me estaban refiriendo que tenían un problema en la lectura y ahora, ¿vale?, están en un 17, prácticamente un 18%. Significa que a pesar de que hemos vuelto al colegio, que a pesar de que hemos intentado normalizar, mantenemos muchas demandas en visión próxima y mantenemos esta sintomatología. Padres, profesores, tenemos que estar atentos justamente a esos cambios de hábito, justamente en la lectura, en aproximarse mucho más o que el niño está teniendo problemas lectores. Bien, esto ha sido básicamente lo que ha producido el COVID durante este desarrollo y qué síntomas y signos estamos teniendo. El segundo problema, ¿vale?, dices importante a nivel ocular, ya no es la sequedad ocular, en la cual necesitamos poner lágrima o lo que sea, es el tema de las conjuntivitis. El ojo queda más expuesto a mayor riesgo de estas conjuntivitis. Todo esto, sequedad ocular más conjuntivitis, luego veremos que con el uso de las máscaras tiene mucho mayor riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de resumen, ¿vale?, nuestra situación durante el COVID ha empeorado la visión de nuestros niños. Ha puesto de manifiesto cambios en la graduación. Ha puesto de manifiesto cambio en las demandas binoculares. Que estas demandas binoculares, estas pequeñas disfunciones, se compensan mediante una serie de ejercicios de entrenamiento que permite mejorar esas habilidades. Estas habilidades binoculares de motilidad ocular van a afectar a la visión. Estas dificultades de emborronamiento por sequedad ocular, esa borrosidad va a dificultar la capacidad lectora, con lo cual el niño se va a volver más lento. ¿De acuerdo? Cuando pasamos a qué ha hecho la mascarilla en nuestra adaptación visual respecto a nuestro entorno, sobre todo los niños en la lectura, hay que afrontarlo desde dos puntos de vista diferentes. El primero es si soy usuario de gafas. Si soy usuario de gafas y me pongo la mascarilla, lo que me va a ocurrir es que se me van a empañar las gafas, ¿vale? Con lo cual, cuando hay un empañamiento parcial, ¿qué es lo que está pasando? Que me va a dificultar la imagen que estoy viendo. Con lo cual, el niño va a intentar mirar con un ojo, con el otro ojo, para intentar ver y conseguir esa imagen, perdiendo la atención de lo que está leyendo o lo que puede intentar comprender. Por otro lado, el tipo de mascarilla es crítico, ¿vale? Si utilizamos las mascarillas, las KN95, la FP2, las FP3, que tienen forma de pico hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Que justamente ese pico nos va a hacer como si fuese un septum, nos va a dividir la visión del ojo derecho sobre el ojo izquierdo, ¿vale? Cuando nosotros intentamos mirar en visión de lectura hacia abajo, ahora este septum hace que cada ojo trabaje por separado. Si tenemos una buena integración binocular, no vamos a tener ningún problema. Pero si tenemos algún pequeño problema de binocular, se va a poner de manifiesto. Nos va a dificultar la lectura de forma muy significativa. En los casos de que un niño tenga peor visión que otro, un ojo amblíope, ¿vale?, ¿qué es lo que va a pasar? Que el niño va a girar la cabeza para tener el mayor campo de visión en la lectura y el otro ojo se va a quedar de lado. ¿Vale? Con lo cual, dices, esos cambios de comportamiento en la lectura pueden ser justificados por la visión de cada ojo. Este niño que está utilizando gafas, ¿vale?, y que requiere, ¿vale?, de un sistema óptico en condiciones, hay muchas soluciones. Hay gamuzas que nos permiten crear una superficie, ¿vale?, lo suficientemente limpia. Hay sprays, ¿vale?, con los cuales puede durar desde unas horas hasta varios días. Y por otro lado, existen una serie de pinzas que lo que hacen es bloquear justamente la mascarilla para que no exista ese paso de vapor hacia los ojos. Bien. El otro tipo de niños que tenemos en cuenta, los niños que no son usuarios de gafa, ¿vale?, y que llevan la mascarilla. ¿Cuál es el principal problema que tienen? Sequedad ocular, ¿vale?
y ha incrementado, ¿vale? Dices, en casa por el número de horas de trabajo y ahora ha incrementado por el uso de mascarilla. ¿Por qué? Porque esa respiración, cuando pasa justamente por debajo de la mascarilla, da directamente al ojo y reseca. Y reseca más que en el usuario de gafas. ¿Por qué? Porque el usuario de gafas creamos un microclima detrás que la propia gafa, la propia lente, nos sirve algo de protección. También lo sufrimos los que somos usuarios de gafas, pero no es tan significativa como al no usuario de gafas. El mismo tipo de mascarilla, ¿vale? Tiene los mismos problemas en el niño que no utiliza gafas, ¿vale? Con lo cual dices, esos problemas sobre la binocularidad es importante. Observar que dices, cuando el niño está, cuando estamos haciendo la enseñanza, ¿vale? O están los niños haciendo las tareas en clase, habitualmente tenemos las mesas planas o ligeramente inclinadas, ¿vale? Esta inclinación ahora de esos 20 grados de forma ideal ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo estos 20 grados y miro hacia abajo, la mascarilla ya me está dificultando y me está obligando a bajar mucho más la cabeza. Con lo cual, dices, podemos tener asociados más dolores musculoesqueléticos de cervicales o dolor de cabeza asociados a la posición forzada por la mascarilla. Por otro lado, ¿qué es lo que nos está pasando con la mascarilla? ¿Vale? Que dices, si en lugar de llevar de las FP2 llevamos las mascarillas quirúrgicas o de tela, sí que podemos conseguir que se adapte un poquito mejor a la anatomía del niño y que le pueda permitir la lectura. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que el niño igualmente tiene que bajar la cabeza. Pero gracias a la situación de utilizar ordenadores y utilizar tablets, el niño es listo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pone, ¿vale?, de forma perpendicular el tablet o la pantalla de ordenador a lo que es su visión, ¿vale? El inconveniente que estar trabajando con un tablet, estamos trabajando a una distancia suficientemente corta, con lo cual tendríamos que conseguir alargar un poquito más. Una pantalla de un portátil debería mantenerse sobre los 50 centímetros. Una pantalla de tablet no debería estar más cerca de esos 40 centímetros. Muy importante, ¿vale? No hay ningún estudio científico, ¿vale?, en el cual diga que una pantalla de ordenador está irradiando o es nociva para el sistema visual. Se ha visto que a partir de los 2 milímetros de la pantalla no hay ninguna radiación nociva para el ojo o el sistema visual. Lo que sí que hacemos mal es el uso de esa pantalla. El número de horas delante de la pantalla, el COVID nos ha obligado a ello. La distancia de trabajo, empezamos a unas distancias adecuadas, el ordenador estamos trabajando a 60-70 centímetros, ¿vale? Y poco a poco nos vamos acercando a 50, 40 y ya no estamos trabajando bien, ¿vale? Con lo cual dices, pantalla de ordenador grande, vuelvo a recordar, 50-70, pantalla de un portátil a unos 50 centímetros y el tablet no más cerca de 40 centímetros. El gran problema de que nuestros niños es que cuando han acabado de hacer los deberes, cogen el tablet y se nos van al sofá a leer con él, o a jugar, o a ver un vídeo, o al TikTok, o las demandas visuales. Todas las redes sociales que hacen que aún se acerquen muchísimo más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? ¿Vale? Dices, es fácil. El que es de graduación, pues actualizando nuestras gafas, lentes de contacto. El que es de deficiencia visual, necesitamos, primero, que sea detectado por maestros y por padres esos cambios de hábito, ¿de acuerdo? Y en el cual dices, pues hacer una revisión y es muy fácilmente recuperable esta función visual y que son críticos para la lectura, ¿vale? Esos movimientos sacádicos, esa binocularidad que ahora con el septum de la mascarilla en clase nos puede dificultar de forma significativa. Uno de los aspectos importantes a la hora de tener una buena higiene visual como método de contrarrestar esta demanda es lo que los americanos llaman 20-20-20. Cada 20 minutos descansas 20 segundos mirando a 20 pies, que es 6 metros. ¿Vale? Esta realidad es una utopía. ¿Vale? Dices, ojalá podamos descansar, dices, cada 1 hora podamos descansar 1,5 minutos mirando al infinito. ¿Vale? Yo que estoy en Barcelona siempre digo que miremos al Tibidabo. Y eso es importante. Recordar, 20-20-20.
Por último, la posición de las pantallas, ¿vale? No, tenemos que olvidar de intentar estar planos encima de las gafas. Solo los adultos nos ponemos a mirar el tablet hacia abajo, los niños lo hacen de forma natural al frente. Eso lo tenemos que respetar y mantener todo lo posible, ¿de acuerdo? Y todas las posiciones todas las alteraciones o problemas musculoesqueléticas que vienen por el cambio de posición en la cabeza, el cambio de estar apoyado, buscando o comodidad o evitar problemas binoculares, deben ser detectados y evaluados, ¿vale? Todas estas disfunciones tienen un pronóstico, ¿vale?, excelente después de ser tratados, ¿de acuerdo? Estoy hablando a nivel visual. Una vez que hemos acabado el nivel visual, ya viene todo el problema que podría tener, ya no es visual, sino que lo que está implicado en la lectura, si lente o no, y lo que estaría en el aprendizaje. Me he querido centrar en este primer apartado de visual, que para nosotros es muy importante. Y para finalizar, me gustaría agradecer a Supertics, Leo Bien, a Editorial EDB y a la Asociación Española de Comprensión Lectora la oportunidad de poder estar aquí de forma multidisciplinar con otros compañeros para entender qué es lo que nos ha pasado durante el periodo de COVID a nivel visual y el precio que estamos pagando actualmente por el uso de las mascarillas, que es nuestra realidad, y a partir de aquí tenemos que seguir adaptándonos en nuestro sistema visual. Aprovecho la oportunidad a nivel de colegios porque con Wibi estamos trabajando en todas las habilidades visuales. Hemos desarrollado un concepto de Wibi COVID justamente para todas estas disfunciones y me gustaría pediros vuestra colaboración para poder trabajar en vuestros centros, aquellos que estéis interesados, y si necesitáis mayor información o queréis contactar con nosotros, aquí os dejamos nuestra web, ¿vale? www.wibivision.com. Muchas gracias y un placer de estar con vosotros.